Bueno, pues nosotros vamos a hablar ahora sobre teoría de juegos. En particular, vamos a hablar sobre el desarrollo e implementación de varios algoritmos que hicimos para el cálculo del core center, tanto en problemas de aeropuerto y en problemas de bancarrota. Bien, para empezar, daremos unas definiciones básicas sobre lo que son los juegos cooperativos o coalicionales, unos conjuntos importantes que necesitaremos, después nos centraremos en el problema de bancarrota, su cálculo del core center, y después el problema del aeropuerto y su cálculo del core center. Bien, para empezar, un juego coalicional o cooperativo es simplemente modeliza una situación en la que hay unos agentes los cuales van a sacar un beneficio si cooperan, en el cual pueden sacar más dinero o reducir costes en ciertas situaciones. Bien, hay varios conjuntos asociados que son importantes. El primero de ellos, del que hablaremos, será el conjunto de asignaciones eficientes, que es un conjunto de RN en el cual los agentes se reparten el valor total de la coalición. Después, dentro de ese conjunto, tendremos el conjunto de imputaciones, en el cual le daremos a cada jugador como mínimo lo que se lleva si no coopera con el resto. Y por último, el núcleo, que está contenido en el conjunto de imputaciones, y es el conjunto en el cual le damos a cada coalición lo que se lleva si no coopera con las otras coaliciones. Este conjunto es muy importante, ya que se define como el conjunto de los puntos en los cuales, si ningún jugador va a tener incentivos para desviarse si le damos un punto de ese conjunto. Bien, una solución de un juego coalicional es simplemente una forma de repartir el valor total de la gran coalición. Y, en particular, nosotros hablaremos sobre el core center. Como dijimos antes, el núcleo es un conjunto muy importante para los juegos. Entonces, una buena solución puede ser el calcular el centro de gravedad de este núcleo. Como el núcleo puede ser un conjunto de RN cualquiera, calcular el centro de gravedad mediante integrales es bastante laborioso, por lo tanto nosotros hicimos varios algoritmos para calcularlo. Bien, vamos a ver cómo hacerlo en problemas de bancarrota. Vale, un problema de bancarrota consiste en la siguiente situación. Tenemos una cantidad de dinero E y N jugadores. Estos jugadores demandan una cantidad de dinero cada uno de su I, y el E no llega para satisfacer todas estas demandas. Entonces tenemos que repartir el dinero E en función de las demandas de los jugadores. Vale, podemos asociar este problema a un juego coalicional en el cual le damos a cada coalición lo que sobra, si a todos los jugadores que no están en la coalición se les asocia su demanda. Vale. Este problema tiene varios problemas equivalentes. Uno de ellos, que es bastante interesante, sería el de reparto de impuestos. Ahora tendríamos que E es la cantidad de dinero que necesita el Estado para los impuestos, y D serían los sueldos brutos de cada contribuyente. Entonces, ahora el reparto que haríamos sería el porcentaje de impuestos que debería pagar cada contribuyente de su salario. Vale. Una regla de bancarrota es simplemente una forma de repartir ese estado E, que tiene que cumplir que ningún jugador puede llevar más que su demanda y tiene que llevar más que cero. Bien, entonces ahora pasaremos a calcular el core center de un juego de bancarrota. Lo haremos de tres formas. La primera de ellas será teselando el conjunto de imputaciones del que hablamos antes. Un conjunto de imputaciones para 3 jugadores sería de esta forma, un triángulo. Para más jugadores sería un tetraedro. Entonces, este tipo de conjuntos podremos calcular muy fácilmente su core center, su centro de gravedad, que sería este punto. Pero, por ejemplo, si tenemos el núcleo contenido, que ya es un conjunto más difícil. Entonces, para calcular este tipo de conjuntos, lo que hacemos es fijarnos en lo que falta para rellenar el conjunto de imputaciones desde el núcleo. Vemos que son estos 3 triángulos que no están coloreados. Estos 3 triángulos van a ser otros juegos de bancarrota, de los cuales vamos a conocer su core center. Entonces, los calculamos y, promediando los core centers junto con el inicial del conjunto de imputaciones y sus pesos, podremos calcular el core center de nuestro núcleo. Bien. Esta idea la llevaremos a más dimensiones, en lo cual tendremos que usar esta familia F. Esta familia F simplemente son el conjunto de coaliciones para las cuales todas las demandas, la suma de las demandas de los elementos de la coalición no superan el estado. Asociadas a cada conjunto de esta familia aparecen juegos de bancarrota. Entonces, de estos juegos nos van a interesar las familias maximales, ya que a partir de ahí vamos a poder calcular los core centers de cada juego de utopía. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo que se entiende más fácil. Esta sería la formulación en R, que está ya implementado, pero con un ejemplo en 4 jugadores lo vemos mucho más fácil. Este sería el juego, y entonces empezaríamos con su conjunto de imputaciones, que sería este tetraedro, y podremos calcular su core center. Entonces ahora calculamos su familia F, que es esa que está ahí arriba,
y empezamos por las coaliciones maximales de esta familia F y nos aparecen estos tetraedros. De estos tetraedros podemos calcular su core center, y el volumen que ocupan en el conjunto de imputaciones grande. Continuamos ahora con el juego de la coalición 1, que sería este conjunto, y a partir de los dos tetraedros azules podemos calcular su core center. Y así sucesivamente podremos calcular el de la coalición 2 y el de la coalición 3, y para llenar el conjunto de imputaciones solo nos quedaría el núcleo. Por lo tanto, promediando todos los core centers con el volumen que ocupan en el conjunto de imputaciones, podemos calcular el core center de nuestro núcleo. De este algoritmo simplemente decir que cuanto mayor sea la familia F, más complejo va a ser, y que si solo tenemos coaliciones de un jugador en la familia F, el algoritmo tendrá solo un paso. Bien, entonces ahora la siguiente idea sería, en vez de particionar el conjunto de imputaciones, particionar directamente el núcleo. Entonces lo primero que hicimos fue probar que dentro de todos los núcleos siempre existen otros juegos de bancarrota en los cuales la suma de las demandas va a ser igual al estado partido por 2. Nos interesan estos problemas porque conocemos su core center, es muy fácil, simplemente las demandas partido por 2, y es muy sencillo también calcular su volumen. Bien, aparte sabemos que lo que sobra después de esos problemas son los problemas de bancarrota, y tenemos probado que la suma de los problemas estos que aparecen después y los juegos base, los juegos en los que la suma de las demandas es igual al estado partido por 2, llenan nuestro núcleo. Por lo tanto, bueno, una descomposición, ejemplo de descomposición con el ejemplo anterior sería la siguiente. Tenemos que la pieza azul clarita sería el juego en que la suma de las demandas es igual al estado partido por 2, y detrás nos quedaría otro problema, que es el violeta. De este problema no sabemos su core center, por lo tanto tendremos que volver a descomponerlo en uno en que las demandas sean de ese tipo, y así sucesivamente tendremos descompuesto todo nuestro núcleo para poder calcular su core center. Esta sería la formulación en R, y aquí tendríamos el algoritmo sería de esta forma. Ahora la pieza esa violeta tendríamos que volver a descomponerla sucesivamente, llegaríamos a que nuestro núcleo estará descompuesto todo en piezas de las cuales conocemos su core center. Y por último, usando las cosas buenas y las cosas malas de cada algoritmo, hicimos uno combinado que sería el mejor de los dos. Bien, en el algoritmo interior sabemos que las piezas que quedan al quitar la pieza base van a ser siempre más simples, van a tener menos, la familia F va a ser menor. Y del algoritmo exterior, como dijimos antes, cuanto mayor sea la familia F, pues más complejo va a ser. Entonces, este algoritmo consiste en lo siguiente: simplemente, con el ejemplo anterior, descomponemos el algoritmo en pieza base y en lo que quede, y como la familia del juego violeta va a ser mucho más sencilla, aquí podremos calcular su core center. Entonces, promediando con los dos core centers, en un solo paso ya tendríamos calculado el core center de la pieza grande. Y ahora mi compañera va a hacer algo similar con el juego del aeropuerto. Vale, vamos primero a ponernos en contexto. Un problema del aeropuerto es en el que tenemos un conjunto de agencias, ¿vale?, que hacen uso de una pista de aterrizaje. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada compañía aérea, tendremos que utilizar un trozo mayor o menor de esta pista. ¿Cómo distribuimos o repartimos el coste del mantenimiento de esta pista de aterrizaje entre todas las compañías aéreas, dependiendo de sus necesidades? O bien, otro ejemplo sería un centro comercial, tiene varias tiendas y necesitamos una seguridad. Vale, ¿cómo distribuir el coste de esta seguridad entre todas las tiendas dependiendo de la zona horaria, o sea, del tiempo que necesita cada tienda de esa seguridad? Vale, de ahí sale el juego asociado, que consiste en darle el coste a cada coalición como el máximo coste de los individuos de este mismo grupo de agencias. Vale, aquí solamente representar el conjunto de imputaciones, que ahora al tratar un juego de costes vemos que es un triángulo invertido, en general va a ser un tetraedro invertido, ¿vale? Y nuestro núcleo está sombreado, creo que ahí se ve un poco gris, pero es verde. Y nos vamos a centrar en el proyectado, ¿vale?, que es la sombra azul que deja en el plano X1, X2, en este caso porque estamos hablando de 3 jugadores. Aquí nada más puse la expresión matricial porque es lo que básicamente utilizamos en la implementación en R para hacer todas las cuentas un poco más sencillas. Para 3 jugadores tendríamos este core proyectado y para 4 tendríamos este.
Vale, el core center para este tipo de juegos ya tiene una expresión explícita que depende de los volúmenes de estos polítopos que enseñé antes. Vamos a ver una interpretación de este cociente de volúmenes. Para 3 jugadores tendríamos este core proyectado y si queríamos calcular el core center del primer jugador tendremos que clonar este jugador y ver la cantidad de repartos de este nuevo juego con el jugador clonado respecto a los repartos que había en el juego original. Es decir, hacer la razón entre el volumen de este nuevo politopo y cualquiera de las 2 caras sombreadas, que se va a corresponder al juego original. Para el segundo jugador hacemos lo mismo pero clonando el segundo jugador. Vale, sería el volumen de este nuevo politopo respecto a una de sus caras. Vale, podemos aproximar este core center de 2 formas. Uno, aproximando el volumen y utilizando esta fórmula que es el cociente de volúmenes, o utilizar el carácter ecuánime de esta solución y simular una muestra uniformemente distribuida en el politopo y calcular la aproximación del core center como la media muestral. Entonces, una de las aproximaciones o los métodos de aproximación que tuvimos fue el método de aceptación y rechazo, que en nuestro caso se basa en simular un punto en el cubo con vértices los costes y ver si cae dentro o no de nuestro politopo. Si cae dentro nos los quedamos y si no, pues seguimos simulando hasta que caiga uno dentro. Vale, a la izquierda veréis el diagrama de flujo un poco más complejo, que es la implementación de R, y a la derecha pues tenemos un ejemplo de con 3 jugadores. Cada puntito rojo que simulamos en el cuadrado 1, 2, si cae dentro de la zona azul nos lo quedamos y si no, no. Y de la misma forma sería para 4 jugadores. Vale, esta expresión es un poco compleja, pero bueno, es el número necesario de repeticiones que tenemos que simular puntos rojos hasta que uno solo de ellos me caiga dentro de nuestra zona, nuestro politopo. Entonces, vemos que a mayor coste esta constante va a aumentar, por lo tanto, nos ralentiza el algoritmo. Otro método que utilizamos fue el método de inversión. Vale, esto consiste en que sabemos la función de densidad que queremos simular. Entonces, su función de distribución va a seguir un uniforme 0,1. Entonces, simulamos uniforme 0,1, le aplicamos la inversa de la función de distribución y así ya tenemos una muestra con nuestra función de densidad deseada. Como esto es un método univariante, tenemos la regla del producto y a cada factor le vamos a aplicar este método de inversión. Vale, en nuestro caso particular tenemos estas funciones de distribución. La primera es la marginal, la segunda es la condicionada, que ambas dependen de los volúmenes. Y el método sería el siguiente: simulamos un punto en el cubo 0,1 n-1 dimensional, le aplicamos la inversa de la marginal a la primera coordenada de ese punto y así tendremos la primera coordenada de nuestro punto que queremos conseguir. Para calcular el segundo le aplicamos la inversa de la condicionada y así sucesivamente hasta tener los n-1 coordenadas de nuestro punto. Para calcular el último simplemente por eficiencia. Vale, a la izquierda volvemos a tener el diagrama un poco más complejo para la implementación en R y a la derecha vemos el ejemplo que para 4 jugadores tendríamos que calcular la función de estas funciones de distribución y su inversa correspondiente. Vale, el último algoritmo de aproximación que estudiamos es el método de caminos aleatorios. Voy a representarlo gráficamente. Partimos de un punto interior y elegimos aleatoriamente una dirección, ya sea el x1 o el x2. Supongamos que elegimos el x1. Vale, pues calculamos la intersección de la recta que dirige este vector y nuestro politopo. Vale, tenemos ese segmento y ahora simulamos sobre ese segmento un punto uniformemente distribuido. Ya tenemos el primer punto de la muestra y así hacemos hasta rellenar todo nuestro politopo. Para este caso sería otra vez elegir una dirección, calcular el segmento y simular. Vale, el diagrama de flujo simplificado sería lo mismo, lo que acabo de decir, simplemente que partimos de un punto interior añadido. Vale, seleccionamos la dirección uniforme, calculamos el segmento y simulamos el punto. ¿Vale? Este diagrama de flujo para la implementación en R es un poquito más complejo, pero bueno, básicamente fue lo que expliqué antes. Al comparar los 3 métodos vemos que para diversos números de jugadores los 3 métodos tienen poco error, ¿vale? Pero es verdad que el de caminos aleatorios es un poco más elevado, ¿vale? Si comparamos también el tiempo de ejecución vemos que el de caminos aleatorios es el más rápido. Entonces, si queremos
aproximar con muchísimos jugadores, optamos por utilizar el de caminos aleatorios. Si tenemos pocos jugadores, utilizamos cualquiera de los dos primeros, pero como ya dije, hay como que una constante que nos dice cuántas repeticiones tenemos que hacer en el de aceptación y rechazo. Por lo tanto, si tenemos el coste muy elevado, optaríamos por el método de la inversa. Vale, por último, quisimos escribir la expresión del core center de otra forma que no dependa de los volúmenes, porque a dimensiones elevadas el cálculo del volumen es complejo. Entonces lo que hicimos fue utilizar la fórmula de las R para el cálculo de volúmenes de politopos y sustituir y desarrollarlo dependiendo de nuestro juego en particular. Entonces tendremos una expresión del core center dependiendo del core center de cada cara del politopo, ¿vale? Y por último, realizamos una teselación semejante a la que expuso mi compañero, pero esta vez no intentamos teselar el conjunto de imputaciones, sino que construimos un nuevo juego, que lo llamaremos el juego maximal, que es donde realmente está en juego el coste de la pista total, que puede pagarlo todo el jugador 1, el jugador 2 o el jugador 3. ¿Qué pasa? Que vamos a poder definir un conjunto de juegos en los que los jugadores no están dispuestos a aceptar un reparto en ese conjunto. Por ejemplo, este sería el de juego maximal y dice el jugador 1, yo en la zona rosa no entro porque así pago más de lo que pagaría por mí solo. El jugador 2 utiliza este mismo razonamiento y dice en la zona amarilla tampoco entro porque si me coaliciono con el jugador 1 puedo venir beneficiado, y así hasta terminar todos los jugadores teniendo el último nuestro propio politopo. Por lo tanto, calculando el core center de cada uno de estos trozos y ponderando, podemos calcular el core center en nuestro core original. Vale, hicimos una comparación de estos tres métodos al igual que antes. Vemos que el de las R, el de volúmenes de las R, es el que tarda más, pero realmente es el más genérico, por lo tanto lo vamos a poder extrapolar a otros juegos, a otra clase de juegos. Vale, el objetivo de todo esto fue calcular el core center para estas dos clases de juegos, pero también encontrar métodos tanto aproximados como exactos para poder extrapolar estos resultados a juegos que no sean ni el aeropuerto ni el de bancarrota. Y por último, estudiar el caso particular de agentes simétricos y ver qué métodos se van beneficiados por este hecho. Vale, también hay que decir que llevamos poco trabajando en esto, pero tenemos la intención de crear una librería para el uso académico o para la comunidad para el cálculo del core center, que por ahora no hay. Y nada más que añadir. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.